Buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a tratar sobre los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Comenzando con la cultura y religión. En la religión, las creencias y prácticas religiosas de una sociedad pueden tener un profundo impacto en la sexualidad humana. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la religión, el comportamiento, ideas y creencias en torno a la sexualidad van a variar dependiendo de la religión de las personas. Algunas religiones pueden tener restricciones o normas estrictas en torno a la sexualidad, como por ejemplo puede ser la abstinencia antes del matrimonio, que son muy comunes de verlas en religiones como la católica o la islámica, la monogamia, que creo que es una característica más representativa de la religión católica, o la prohibición de prácticas sexuales consideradas tabú. En cuanto a la cultura, las normas culturales en torno a la sexualidad, como las expectativas de género y las normas sociales sobre la expresión de la sexualidad, también pueden influir en las actitudes y comportamientos sexuales de las personas. O sea que, dependiendo del país, región o ciudad, las normas y comportamientos sexuales o relacionados a la sexualidad van a variar. Por ejemplo, no es lo mismo las creencias sexuales de Chile y Perú o de Perú con un país como puede ser Senegal. Historia y tradiciones. La historia de una sociedad y sus tradiciones también pueden tener un impacto en la sexualidad humana. Por ejemplo, las estructuras familiares, las normas sociales, estereotipos y prácticas matrimoniales. Bueno, un ejemplo de lo que se mencionó antes, más específicamente de estereotipos, es el color rosado, que es más representativo de las mujeres, y el color azul, que es más representativo de los varones. O las estructuras familiares, que en nuestro país creo que la más común o la que mayormente hay es la estructura familiar en base al patriarcado, ¿no? En la que un varón es el principal líder de cabeza de la familia. Además, las prácticas sexuales que eran aceptables o inaceptables en el pasado pueden seguir teniendo un impacto en las actitudes y comportamientos sexuales en el presente. Un ejemplo de ello puede ser que antes, ¿no? En la serranía peruana se practicaba que el varón adulto podía casarse con una menor de edad, con una niña, ¿no? Actualmente creo que esta, esa costumbre ya se está dejando de hacer, pero no quiere decir que no siga presente, ¿no? En lugares más recónditos de nuestro país aún se siguen practicando estas costumbres. La educación sexual. La educación sexual recibida en una sociedad puede tener un impacto en la forma en la que las personas comprenden y experimentan su propia sexualidad. La educación sexual puede variar significativamente de una sociedad a otra. O sea, como el ejemplo que iba mencionando antes, ¿no? De los países y ello. Asimismo, también va a influir la cultura y religión. ¿Qué quiero decir? Que no en todas las religiones o no en todos los lugares de nuestro amplio mundo va a estar permitido hablar sobre la sexualidad, ya que va a ser considerado un tema tabú, ¿no? Un ejemplo es aquí mismo. Antes no se podía hablar de educación sexual porque pensaban que era atentar contra el pudor o que era un tabú, ¿no? Pero actualmente ya se está dejando aparte de esas creencias y ya somos de mente más abierta y ya se está empezando a enseñar en las escuelas, colegios y universidades sobre la educación sexual, ¿no? Ya que es un tema muy importante para nuestro desarrollo también. La educación sexual puede variar significativamente, ¿no? Como ya mencionamos, y puede influir en las creencias y actitudes sobre el cuerpo, la identidad de género, las relaciones sexuales
el consentimiento y otros aspectos de la sexualidad humana. Claro, también va a depender de cada persona y de cada ambiente en el que estemos rodeados, ¿no? No todas las personas van a tener el mismo comportamiento o creencias sobre las relaciones sexuales o la salud sexual, ¿no? Política y legislación en base a la sexualidad. Las políticas y legislaciones relacionadas con la sexualidad, como las leyes sobre el matrimonio, la anticoncepción, el aborto y la igualdad de género, pueden tener un impacto significativo en la forma en la que las personas que experimentan la sexualidad. Las políticas y legislaciones pueden reflejar y perpetuar normas culturales y religiosas, así como también pueden desafiarlas y cambiarlas. También, ¿no? Acá cabe recalcar que la política también está sujeta, ¿no? Creo que todos los conceptos están relacionados. Por ejemplo, la política está relacionada con la religión y con la cultura del país. Por ejemplo, en varios países de acá, de nuestra región Latinoamérica, está prohibida el aborto, ¿no? Al menos de que sea estrictamente necesario. O también está prohibido el matrimonio gay, o sea, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que lo consideran, en base a la religión, como se mencionó, lo consideran prohibido, ¿no? Que es un tema tabú. O el aborto, como nuestro país nuestro pueblo es un país más que nada católico, consideran que el aborto es atentar contra la vida, ¿no? Y es un pecado. Por ello está prohibido en nuestro país. Avances científicos y tecnológicos. Los avances científicos y tecnológicos también pueden influir en la sexualidad. Por ejemplo, tenemos la disponibilidad de anticonceptivos, ¿no? Como preservativos, inyecciones, pastillas o operaciones a los genitales para evitar contraer el embarazo, ¿no? O el frenado de los espermatozoides. También está un mayor acceso a la información sobre la salud sexual a través del Internet. Antes el Internet no estaba tan desarrollado como ahora, ¿no? Pero ya ahora que está más desarrollado ya podemos tener una mayor accesibilidad a estos temas. Y sobre ello también, como el Internet era más abierto y era más anónimo, por así decirlo, se podía investigar temas sin ser juzgados, ¿no? O opinar o comentar todo lo que queríamos sin temor a ser juzgado porque la anonimidad nos protegía. Los avances en la medicina reproductiva pueden tener un impacto en la forma en la que las personas gestionan su sexualidad y tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. ¿Qué quiere decir ello? Que gracias a los avances científicos y tecnológicos, la sexualidad también se ha desarrollado. Por ejemplo, antes no era posible poder hacer que una persona infértil pueda tener un hijo, pero gracias a los avances en la medicina eso ya es posible gracias a la inseminación artificial, ¿no? En conclusión, podríamos decir que los aspectos como las historias y tradiciones, la educación sexual, la política, la legislación, los avances han contribuido también con el desarrollo de la sexualidad, que antes no era un tema tan tocado, ¿no? Pero hoy en día ya es un tema en el que se puede hablar abiertamente y se pueden abordar ciertos temas sobre ello. Además, otra conclusión a la que podríamos llegar en base a lo expuesto es que la historia de tradiciones, la cultura de religión y la política de legislación están conectadas entre sí, ¿no? En cuanto a la sexualidad, y que como se mencionó antes, ¿no? La política va a hacer sus creencias o va a hacer sus delegaciones en base a la sexualidad, teniendo en cuenta la religión en el país en el que esté ubicado y también teniendo en cuenta la cultura en la que se esté desarrollando ellos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.